Entonces marcando sería FFV. ¿Dónde está? Aquí. Alternativa de FFV. Pues esa pregunta, pues no, que viene en un examen de admisión de ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería, no es la gran cosa, pues no es como parece, no es como pues creías que era complicado. A ver, una solución sólida, y ya después de resolver los problemas de ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería que se ubica en Lima, vamos a pasar a nuestra alma mater, ¿no? A la Universidad de la región. En el examen complementario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo que se tomó el año pasado en el ciclo 2, esto quiere decir más o menos en las fechas de julio o agosto, nos dice lo siguiente: ¿es una solución sólida? Oye, esta pregunta tú lo puedes hacer solo. Y te apuesto y les apuesto que muchos de ustedes, alumnos de las aulas A, B o C, lo han hecho. Por eso es que no me han hecho llegar sus inquietudes. Porque no es una pregunta de análisis, esta es una pregunta de información. Es decir, de memorismo. Aquí se requiere memorismo. Porque tienes que recordar, tienes que hacer memoria que la mezcla homogénea es llamada solución. Y que las soluciones pueden ser soluciones o mezclas sólidas, mezclas líquidas o mezclas gaseosas, ¿no es cierto? Entonces el latón es una solución sólida. Ahí está, ya eso y ni para decir, muchachos, que este problema es nuevo que yo te estoy dando, porque ya yo te he explicado sobre el latón, el vinagre y la salmuera en ejercicios anteriores. Yo no tengo que estudiar esto. El vinagre es solución líquida, el alcohol líquido. Esta es pues la solución sólida. ¿Ya ves? Así de fácil. Muchos de tus compañeros que habrán acabado el colegio, supongo que lo deben haber hecho, ¿no? Bueno, no les he enseñado yo, tampoco puedo asegurar. Yo estoy seguro que tú sí lo vas a hacer el día que te venga una pregunta semejante, ¿no? A ver, ¿qué dice por acá? Dice, de las propiedades de la materia. Propiedades, hemos visto varios ejemplos, ya las de haber hecho. ¿Cuáles son intensivas? Oye, el volumen hasta la saciedad siempre se repite. Color, olor, sabor, propiedad organoléptica es intensiva. Densidad, densidad la hemos visto como 1.000.000 de veces. Sabemos que es intensiva. La masa, peor, masa, volumen son más extensivas, ¿no? que tu flaca, por así decirlo. Punto de ebullición es intensiva. Recuerda, profesor, no sé qué es punto de ebullición. Se refiere a la temperatura. Temperatura de ebullición, o sea, temperatura a la cual un líquido pasa a la fase gaseosa. Entonces, si me preguntan por intensivas, hay 1, 2, bueno, hay 3, pero ¿qué códigos son? La número 2, o el número 2, el número 4 y el número 5. 2, 4, 5, búscalo. Aquí está, mira, alternativa C. 2, 4 y 5. ¿Ya? Muy bien. A ver, problema número 4 de la ficha. Este problema es de la UNI 2011-2. Dice, ¿dónde estoy? Ya, bueno. Un problema pues regalado, seguramente mis alumnos del tercero ya lo han hecho porque nadie me ha hecho una consulta sobre este problema. Tengo mis alumnitos que me conocen, que les enseñé el año pasado, que me hacen muchas de sus inquietudes, ¿no? Y a ellos quiero enviar un saludo. Quiero aprovechar este video para enviar un saludo, por ejemplo, para el alumno que no sé en qué aula le habrá tocado este año. El año pasado estaba en segundo C, por ejemplo, es el caso de, creo que su nombre es Luis de Ricardo Ayala, creo, si no me equivoco. No, lo conozco como Ayala, Ricky. Entonces un saludo para ti, Ricky. Te felicito porque veo que siempre me has preguntado a lo largo de estas semanas. Presumo que cuarto y quinto, como no me conoce, el año pasado no tuve la oportunidad de enseñarles, no lo han hecho. Aunque sí tengo unos alumnos que me han hecho llegar sus consultas. Entonces, mi sincera felicitación para ellos. Como que hay otros que no lo han hecho. Presumo que si no me han consultado es porque ya lo saben, ¿cierto? Ya lo saben.
Entonces no me han consultado, o a lo mejor no han querido la suficiente confianza. Más aún ahora que ya no, creo que ya me parece difícil que vamos a interactuar en un aula, tendrá que ser a distancia la clase. Pero no solamente Ricardo, sino también al alumno Renzo Bazán, también un saludo para Renzo Bazán, que también ha estado resolviendo los problemas de energía y me ha hecho llegar su inquietud: profesor, no me sale este problema, automáticamente me puse a resolverlo, y el problema, bueno, no es que no le salía, sí le salía, pero lo que pasa es que como yo he tipeado el libro, no estaba la alternativa correcta, entonces había error en la alternativa. Entonces de manera inmediata le apoyé, vio su error, no su error, sino se dio cuenta pues, ¿no?, de que estaba mal tipeadas las alternativas, no mal tipeadas, sino que estaba en el libro, que había que corregir ahí. Y entre otras preguntas también. Muy bien, Renzo Bazán, Ayala, entre otros muchachos que ahorita no se me viene a la mente también, que me han consultado. Estos alumnos me han consultado en el libro, otros me han consultado en el foro, ya me han entregado su tarea, muy bien por ellos, por los que me han entregado su tarea. Otros han tenido problemas en con su internet, ¿no? Me han hecho llegar su deficiencia que tuvieron, en el sentido de que ese retraso, ok, comprendido, padre, madre de familia, yo fui tolerante por la situación que pasamos, siempre lo he sido, más aún ahora, no hay problema, tu trabajo ha sido recepcionado. También mis alumnas más que todo, que son las que más interactúan conmigo, en el buen sentido de la palabra, me hacen sus consultas, no recuerdo, creo que se me fue a la mente, Damaris, no recuerdo los otros nombres, pero muy bien por todos ustedes, muchachos. Continuando entonces, la materia es transformable en energía. Te lo he dicho, en la clase te lo he dicho, tú ya sabes cuál es la respuesta. ¿Verdadero o falso? ¿La materia es transformable en energía? Por supuesto. En los ejercicios de energía te expliqué, en la teoría también. Manifestaciones de la materia se manifiestan en energía o como sustancia concentrada, y que ambas se relacionan por medio de la ecuación de la relatividad de Einstein. Es decir, la materia se puede convertir en energía como la energía se puede convertir en materia. ¿La materia es transformable en energía? Por supuesto, eso es verdadero. Los átomos son indivisibles. Si estuviéramos 500 años antes de Cristo, podríamos decir que sí, de acuerdo a la teoría de Leucipo y Demócrito. Entonces, pero hoy en día sabemos, de acuerdo a los avances de la ciencia en química, sabemos que no es así. El átomo sí se puede dividir en sus partículas subatómicas, que son 3. ¿Tú sabes cuáles son esas partículas subatómicas? Dilo, ¿cuáles son? Protones, electrones y neutrones. Entonces, el átomo se puede dividir en esas 3. El átomo se puede dividir en esas 3 partículas, ¿no es cierto? Y aún así estas partículas se pueden dividir en algo más pequeño, muchachos, que son los llamados quarks. Por lo tanto, los átomos son indivisibles, es decir, te están preguntando, ¿los átomos no se pueden dividir? Falso. Son divisibles los átomos. ¿El peso de un cuerpo se mide con una balanza? ¿Qué dices? Pregunta de análisis, ¿no? Para un alumno de repente que no tiene mucha base, de repente pues no hay que hacer un análisis. Pero tú, alumno de APUR, que has visto las clases anteriores, yo te expliqué en la clase de propiedades de la materia, de propiedades generales, ¿te acuerdas que puse como una cruz? Masa, peso. Ajá, si te acuerdas o no. Yo te dije, ¿masa y peso son iguales? No son iguales, son diferentes. Ambas son propiedades extensivas, son propiedades generales. Esta no tiene fórmula, esta tiene fórmula. Su valor es constante, su valor es variable porque depende de la gravedad. Esta se mide en ¿qué? Se mide en granos. Grano es una unidad de masa. Grano. Gramos. Grano, gramos. Arroba, libras, onzas. ¿No es cierto? Kilogramos, toneladas, etc. Peso es un tipo de fuerza. Se mide
en poundal, en kilogramos fuerza, son unidades de fuerza. Y en la unidad del sistema oficial, o sea, el sistema internacional que tu profesor te debe haber explicado en física, el peso se mide en newton. O sea, el peso se mide en newton mientras que esto se mide en kilogramos. Ya, profesor, pero todavía no estás respondiendo a la pregunta que nos dice la práctica. Ok, tranquilo. La masa nosotros lo medimos utilizando un instrumento de laboratorio llamado, eso que cuando tú vas al mercado a comprar pollo o carne, utilizan, sí, eso que conoce como el nombre de balanza. La balanza es el instrumento de medición de masa. La balanza. Entonces acá dice, ¿el peso de un cuerpo se mide con una balanza? No, porque con una balanza que se mide la masa. Por lo tanto, esto es falso. Profesor, pero no me dejes con la duda. Entonces, ¿cuál es el instrumento que mide el peso? Hey, si yo te dije que el peso es una fuerza, entonces tú tienes que acudir a tus conocimientos que te están enseñando en física. La fuerza, ¿cuál es el instrumento que mide la fuerza? Es el dinamómetro. Apúntalo para tu libro. Bueno, eso es física, acá no tiene nada que ver, pero te doy ese dato extra, ¿no? Entonces sería verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, mira. Verdadero, falso, falso. Pregunta de la UNI. No era tan complicado como parecía entonces. No era tan complicado como parecía. A ver. Esta es una de las últimas, ¿no? Ya vamos a entrar a la parte de los ejercicios, que seguramente muchos de ustedes, algunos tendrán problemas, otros tienen unas que otras inquietudes. Ya sabes que si tienes problemas e inquietudes, házmelo saber a través del foro, inbox, WhatsApp, etc. A ver, mira, este problema que también seguramente habrá sorprendido a más de uno, ¿no? Alumnos de cuarto, quinto, ¿no? Al ver que dice, pucha, ¿no? A velocidad de la luz y dice UNI 1999. Entonces, muchachos, esto es más fácil de lo que parece. Solución. Dice bueno, es el tema de energía, que es una manifestación de la materia. Acuérdate, aquí vamos a utilizar la ecuación de la relatividad de Alberto Einstein, que dice que energía es igual al producto de su masa, o sea, la masa del cuerpo por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, acuérdate que la energía se mide en ¿qué unidades? En ergios o en joule. La masa puede ser en gramos o kilogramos, dependiendo de la energía que vas a usar. Y la velocidad de la luz la puedes usar como centímetros sobre segundo o metros sobre segundo, dependiendo, ¿no? 3 por 10 a la 10 centímetros segundo, acá te lo dan, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahí te lo dan, ya es lo que tú tienes que recordar. Entonces, bueno, aquí salió bajo, ¿no? Acá dice 9 por 108. En tu práctica está 9 por 10 a la 8 casi. Pues, el PowerPoint se ha movido. Entonces, a ver. En una reacción nuclear se desprende 9 por 10 a la 8 ergios. ¿Qué es esto, profesor, este dato? Si me dice ergios, esto es energía. Lo que te está queriendo decir que en una reacción de tipo nuclear se está liberando esa cantidad de energía. Pero acuérdate que la energía se puede convertir en masa como la masa se puede convertir en energía. Acuérdate. Luego me preguntan, ¿qué cantidad de materia en gramos había sido transformada en energía? Entonces, como solución, quiero que observes acá bien claro. Imagínate que esto es la sustancia inicial, el material radioactivo. Esto lo pongo en un horno, es decir, en un reactor nuclear. Esta piedra o roca colocada en un reactor nuclear va a sufrir, pues, no, un proceso de fisión nuclear, va a la redundancia. Lo ideal sería que todo este cuerpo se transforme en energía. Eso sería lo ideal, lo perfecto.
Es decir, aprovechar todo, no desperdiciar nada. Es decir, que lo que sobre no se vaya a la basura, sino que por el contrario, se consuma. Eso es lo ideal. Pero no existe lo ideal ni existe máquina eficiente al 100%. De todo esto que entra a reaccionar, de todo este mineral, solamente una parte es la que reacciona químicamente. Esta pequeña parte que coloreado de color negro es lo que reacciona a esta parte. Es decir, de toda esta masa, esta pequeña masa de color negro se transformó en energía. ¿En cuánta energía se transformó? En 9 por 10 a la 8 ergios de energía. Es decir, esta partecita se transformó en esta cantidad de energía. Entonces, ¿cuál va a ser tu chamba? Tu chamba va a ser que esto que se transformó en energía que me está dando el problema, tu chamba va a ser ahora eso que se liberó en energía, el problema te está diciendo, vuélvelo a convertir en masa. Esta masa que se convirtió en energía y que cuantitativamente me están dando con este valor, ahora tu trabajo va a ser convertirlo en masa. Es decir, esa energía a cuánto de masa equivale, es decir, a cuánto equivale de lo que se desprendió de este reactor nuclear. ¿De acuerdo? Y eso pues tú lo vas a averiguar con esta ecuación de la relatividad de Albert Einstein. Empezamos entonces. Bien. Entonces, E de energía. Ey, ¿me dan la energía? Por supuesto. Claro que me dan la energía. ¿Cuánto es esa energía? A ver, ¿dónde está el necesito? Un momento, muchachos. Acá está. Mira, a ver. E de energía me la dan 9 por 10 a la 8, pero me dan la unidad de energía, ergios. La unidad de energía que me da el problema es ergios. ¿Qué dice la fórmula? Igual a quién, a M. Profesor, ¿quién es M? Masa. La masa que tú vas a hallar. La masa equivalente de esta energía, pues. Entonces le coloco M de minga. Así es. Por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, paréntesis, y la velocidad de la luz, yo puedo utilizar cualquiera de estos dos valores. Pero el problema de admisión es tan bueno, es decir, es tan solidario contigo, que te da ese dato. O sea, es decir, hay algunos problemas de admisión, de ingreso a las diferentes universidades nacionales del país, que no te dan el dato de la velocidad de la luz porque asumen que es el alumno quien lo debe de saber. Por eso que yo siempre digo que hay cosas que sí requieren memoria como que otras no. En este caso el problema al postulante de esa época de 21 años atrás le ha salvado dando el dato si es que no se acordaba. Pero ¿qué pasa si a ti alumno no te hubiese dado este dato? Y te daba este dato, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué tendrías que haber hecho? Tendrías que haber convertido la velocidad a centímetros por segundo. Es decir, convierte el metro por segundo a centímetros por segundo. Conversión de unidades. Eso generalmente se enseña en física. Te deben haber enseñado los años anteriores. Conversión de unidades. Para convertir, recuerda que hay factores de conversión, o si no más rápido, convertir velocidades dependiendo de cómo esté en 5 sobre 18, 18 sobre 5, ¿no? Tantas técnicas que te han dado. Muy bien, entonces aquí, si tengo ergios, si a ti te dan ergios, tienes que utilizar centímetros sobre segundos, no te olvides. Entonces utilizaré ese dato que me dan en centímetros sobre segundos, ¿no? Que es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Hey, no te vayas a olvidar que el problema, la fórmula te dice que lo eleves al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y ya está, esto es todo lo de química. O sea, de química hasta ahí nada más. El resto, ¿qué es? Es cálculo. Es operación matemática. O sea, para resolver este problema, de química tiene la teoría, el resto es matemática. Algunos conceptos de física quizás más adelante. Pero en su mayoría es matemática. Entonces, acá pues tú ya tienes que saber tu álgebra, tu aritmética, tu razonamiento matemático. O sea, eso son cursos que a ti te han enseñado el año pasado y que te están enseñando nuevamente, ¿no? Con más nivel, obviamente. Entonces, de química hasta ahí, ahora viene matemática, ¿no? Ya, eso pues a ti te han enseñado
yo te podría decir que no te voy a enseñar, sí, tal vez, pero algunas cosas de repente que yo creo que son complicadas para ti. Por ejemplo, yo acá no te voy a enseñar a dividir, pues eso tú sabes dividir. Tal vez sí algunas operaciones matemáticas como que te ayuden en tu nivel pre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces 9 por 10 a la 8. Oye, acuérdate que yo en el video de clase, en el tutorial de clase, te dije que ergios, ¿a qué es igual ergios? Es igual a gramos por centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. A eso es igual. Un ergio es igual a eso. ¿Estamos? Es igual a la masa m de minga. Y resolvemos esta teoría de exponentes, ¿no? 3 elevado al cuadrado es 9 por los exponentes se multiplican porque es una propiedad llamada potencia de potencia en teoría de exponentes. Entonces 10 por 2 es 20, profesor. Y las unidades, pues centímetro elevado al cuadrado sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí ¿quién se va a eliminar? Se va a eliminar centímetro sobre segundo al cuadrado sobre centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque como todo está multiplicando, acuérdate que esto pasa a dividir. Entonces simplificas arriba y abajo, esto lo simplifico de frente. Profesor, acá hay un 9 que se parece. Ok, simplifícalo. Novena 1, novena 1, se va. ¿Y qué te quedó? Te quedó 10 a la 8 gramos. Este 10 a la 20 está multiplicando la masa. Si está multiplicando, pasa a dividir. 10 a la 20 es igual a la masa. Pero a mí me piden que haya la masa. Ah, ok. La masa me va a resultar a mí en unidad gramos. Teoría de exponentes. División de potencias de bases iguales. El número que se encuentra abajo va a pasar arriba, pero con signo contrario. Profesor, pero ese no tiene signo. ¿No tiene signo? Sí tiene signo. Es positivo. Lo que pasa es que no se escribe porque se sobreentiende que es positivo. Ah, ok. Entonces arriba pasa a restar. Al pasar a restar, sería 8 menos 20. Signos diferentes se restan, se coloca el signo del número mayor, lo cual es negativo 12. Entonces la respuesta es 10 a la menos 12 gramos. Entonces, como pueden ver, sería la alternativa E. ¿Ya ves? Es un problema sencillo, más me he demorado en explicarlo. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando han ido trabajando en su casa, cuando subí el archivo, lo han de haber hecho en 5 segundos. Y es un problema de hace 21 años. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, así es. No es tan complicado como parecía, ¿no? Así son los problemas tipo admisión. Son más fáciles de lo que los profesores de colegios particulares, especialmente de Apple College, hacemos en clase. En clase desarrollamos más complejos para que cuando des algún día un examen de admisión lo puedas hacer con suma facilidad. ¿Por qué? Porque los exámenes tipo admisión son mucho más fáciles de resolver. Muy bien, así es. Entonces, sigamos resolviendo más ejercicios. Mira, para que veas que yo este tutorial no lo hago pues 20 minutos. Me quedaría corto. Mientras yo más resuelvo, tú más aprendes. Voy a resolver estos problemas. ¿Ya? Antes que nada, permíteme que voy a apagar la máquina. Y vamos a resolver entonces los siguientes problemitas, ¿no? A ver, vamos con el número 1. Número 1. A ver, resuelvo esto, pero antes de resolver te voy a hacer recordar lo siguiente, ¿ya? Te voy a hacer recordar acerca de la conversión, porque he visto que hay algunos alumnitos de repente en tercero que tienen problemas para convertir. Por ejemplo, si yo tengo 36 metros por segundo y quiero convertir a kilómetros por hora. Eso también se ve en física, pero yo te voy a hacer recordar, aunque no me compete.
Si es conocimiento, no está de más. Y si tuviera 72 kilómetros por hora, lo voy a convertir a metro por segundo. Hay algunos que tienen dificultades para convertir, ¿no? Algunos alumnos nuevos, otros de repente vienen del colegio estatal. Entonces hay que pensar en ellos también. Entonces una de las formas para convertir, muchachos, es la siguiente. Mira, si tengo 36 metros sobre segundos, yo puedo convertir de la siguiente manera. Quiero llevarlo a kilómetros por hora. Digo lo siguiente. Oye, arriba en el numerador está kilómetros, entonces aquí debe haber kilómetros. Y siempre pongo 1. Y digo, 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? La palabra kilo es un prefijo griego que te han enseñado en química. Perdón, en física. Te hago recordar cuáles son los prefijos y sufijos. O de repente tú lo conoces con el nombre de múltiplos y submúltiplos, también así se les llama. Acuérdate, eso te lo deben haber enseñado en clase, o si no, agarra un libro de física y ahí los ves los múltiplos y submúltiplos. ¿Por eso cuáles son? Son estos que dicen deci, centi, mili, micro. Acuérdate, ese deci, ¿no? Mira, deci se representa con D minúscula y significa 10 a la menos 1, deci. Centi, que se representa con una C minúscula, 10 a la menos 2. Mili, que se representa con una M minúscula y significa 10 a la menos 3. Micro, que se representa con un mu y que se escribe como 10 a la menos 6. Son los submúltiplos. Entonces, pero así como hay submúltiplos, esto lo puedes encontrar en internet también. Pon múltiplos y submúltiplos en Google y te sale. Pero así como existe eso, también existe el llamado deca, que se representa como DA y significa 10 a la 1, que tú sabes que es 10. Deca tienes también, a ver, ¿qué más? Se me fue. Bueno. A ver, centi, 10 a la menos 2. Deci, centi, mili, deca, bueno, se me fue de la mente, muchachos, el prefijo que es 10 al cuadrado. Se me fue de la mente, ¿no? Suele pasar. Se me fue, pero esto tú lo puedes ver en el Google, se ve en el curso de física. En este momento se me fue, ¿no? A los mejores cazadores se le va la liebre, ¿por qué no a Benjamín Guadaminga se le puede ir un múltiplo? Seguramente después me acordaré. Luego viene, por ejemplo, el kilo. Deca 10 kilo, que es 10 al cubo. Luego del kilo está el llamado mega, que se representa, bueno, el kilo es una K, mega que es una M mayúscula, que significa 10 elevado a la 6. Luego del mega tienes el giga o giga, que se representa con una G y significa 10 a la 9. Parece mentira que no sirviera, pero estas cosas sirven, muchachos. Te enseñan en física, tú te lo tienes que memorizar, porque esto sí es información. Esto sí requiere memorismo. De aquí es que tú, por ejemplo, tu regla, ¿cuántas unidades tiene? Profesor, mi regla tiene 20 centímetros, tiene 30 centímetros. ¿De dónde crees que viene la palabra? Centi y se le agrega la unidad metros. Centímetros. Cada centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? Tiene 10, profesor, 10 milímetros. ¿De dónde crees que viene la palabra? De acá, pues. Del submúltiplo. Mili, que se representa como una M. Y la unidad metro en física te han enseñado que en el sistema internacional metro es M. De ahí viene la palabra milímetro. De aquí se agrega la unidad de metro, de ahí viene centímetro. O sea, ahí es donde se da el origen de las cosas. Ya ves, te das cuenta. Entonces, si a mí me hablan de kilómetro, al K le agrego la M, kilómetro. ¿Cuántos kilómetros? Serían 1000 metros. Si yo te digo un megametro, al prefijo M mayúscula M de mega, le agrego la unidad metros. Se le diría un megametro tiene 10 a la 6
metros. Profesor, ¿y un gigametro cuántos metros tiene? Acá está, ya agrego metros, digo 1. Un gigametro tiene 10 a la 9 metros. Entonces, esto es lo, por ejemplo, acá en los ejercicios que yo hice la vez pasada, acá esto es, si es P mayúscula es peta, si es P minúscula sería pico. Entonces, P mayúscula es peta, 10 a la 15. Yo resolví un problema similar en el video anterior de energía. Yo, el que decía EJ, que es hexajoule, esto es petajoule, ¿no es cierto? Igual yo podría poner acá también decijoule, centijoule, milijoule, microjoule. Si quiero utilizar decajoule, kilojoule, megajoule, gigajoule. Y hasta ahora no me acuerdo el nombre del prefijo cuando el 10 al cuadrado, 100. En fin, no es relevante, no estamos en física. Entonces, eso es para hacerte acordar. Entonces digo, 1 kilómetro tiene 1000 metros. Ya está, porque kilo, ¿cuánto significa kilo? 1000, profesor, ahí está, ya ves. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces yo simplifico metros, tengo kilómetros sobre segundo. Pero tú quieres kilómetros sobre segundo, no, quieres kilómetros por hora. Vuelves a convertir. Digo, profesor, horas está abajo. Entonces, horas debe estar aquí abajo también. Claro que sí, horas. Pero siempre utilizando el número 1. Entonces digo, una hora tiene 60 minutos. Pero cada minuto tiene 60 segundos. Matemática básica que alumno de primaria lo sabe al ojo. Entonces, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 por 60, 3600 segundos. ¿De acuerdo? Entonces sería 3600 segundos. Profesor, ¿ya puede eliminar segundos? Claro que sí. Esta unidad segundos con esa unidad segundos. ¿Y qué te queda en el número de denominador? Te queda kilómetro y te queda hora, lo que tú querías. Entonces esto te queda así, mira, ve. 36 por 3600 sobre 1000. ¿Qué unidad? Kilómetro por hora. Kilómetro sobre hora. Simplificas. 2 ceros arriba, 2 ceros abajo. Mitad de 10 es 5, mitad de 36 es 18. Entonces sería 36 por 18 quintos. Es por eso que a ti te deben haber enseñado tu profesor el año pasado, o has visto en los libros, que para convertir de metros sobre segundos a kilómetros por hora, se multiplica por un factor de conversión llamado 18 sobre 5. En conclusión, de ahora en adelante, cuando tú quieres convertir de metros por hora a kilómetros por segundo, si te quieres ahorrar todo este procedimiento, que no está de más que tú sepas, directo lo multiplicas por 18 sobre 5 y te sale la conversión. Esto en unidad, ¿y qué unidad? Kilómetros por hora, pues. Kilómetros por hora. Entonces, si de metro por segundo multiplico 18 sobre 5, esto yo también lo podría demostrar. Es evidente que para esto lo hago al revés. Eso a ti te han enseñado, o sea, tú ya estás recordando ya que te enseñaron el año pasado. Profesor, bacán, entonces quiere decir que si yo quiero convertir 72 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿lo multiplico por ese factor de conversión? Sí, pero acuérdate que aquí es metros sobre segundo, kilómetros por hora, y aquí está la inversa. Entonces, si es a la inversa, significa que esta fracción tú la tienes que invertir. Entonces ya no colocas 18 sobre 5, sino 5 sobre 18. 18 a 1, 18 a 4, 4 por 5, 20. ¿20 qué? Metros sobre segundo. Entonces, 72 kilómetros por hora, llevarlo a metros por segundo es 20. Y lo hice rápido, pero yo también podría haber utilizado esto. Y me va a salir lo mismo, ya te demostré. O sea que este conocimiento previo tú ya tenías que haberlo traído ya. Tú ya tenías que saberlo. Pero consciente de la situación, yo te estoy haciendo recordar. Mira, no me compete, es física, pero ya te hice recordar cómo se convierte. Estamos. Muy bien. ¿Qué más te tengo que hacer recordar? Que si tú tienes un decimal de esta manera, 2,46, y te digo, oye, redondéalo a dos cifras significativas. ¿A dos cifras? Entonces, profesor, ¿sería 2,4? No, eso mal está. ¿Cuál sería el verdadero redondeo a dos cifras significativas? Sería 2,4. No, tú te fijas en el dígito que le sigue. Pues no, si quiero convertirlo a dos cifras significativas,
me fijo en el dígito que le sigue, en el tercer dígito. Si este dígito es 5 o mayor que 5, le regala una unidad al siguiente dígito. Le sumas el valor de una unidad. Profesor, esto es 6, entonces súmale 1 al 4, sería 5. O redondearlo a dos dígitos, a dos cifras significativas, ¿sería cuánto? 2,5. ¿Te das cuenta? Muy sencillo. Profesor, y si tuviera 2,046 y me dicen redondéalo este ejercicio a dos cifras significativas. Ah, ya. A 2. Entonces me ubico 2,0. Perdón, 2, quiero a 2. ¿Quién es el tercer dígito? Es 4. Yo te dije que para que este 4 le regale un número 1 al 0, esta cifra tiene que ser 5 o mayor que 5. Y si no lo es, profesor, no le regala nada, pues. ¿En qué se queda? En 2,0. Pero tú sabes que 2,0 es simplemente 2. ¿Ya ves? Es muy fácil. Muy bien, ya te hice recordar esa parte y ya te hice recordar estos prefijos. Entonces, como puedes ver, te estoy haciendo recordar otra cosita. Si yo tuviera esto, mira, y a mí me dicen, oye, conviértelo en notación científica, ¿ya? A mí me dicen que esto yo lo convierto en notación científica. Ahí está. Convertir a notación científica, alumno, significa que tú tienes que correr la coma decimal. ¿A dónde, profesor, voy a correr la coma decimal? La coma decimal tú la tienes que correr entre el primer dígito y el segundo dígito. Entre el primer dígito y el segundo dígito tienes que correr la coma decimal. Profesor, ¿cómo sería en ese primer ejemplo que me está colocando? Entonces, esta coma tú lo tienes que correr aquí. Ahí lo tienes que colocar, ¿ya? Entonces, si tú lo vas a colocar ahí, sería 2,14. ¿Qué, profesor? ¿Eso nada más? No. Aunque tú tienes que contar cuántos espacios ha corrido desde aquí hasta el 2 y el 1. Entre el 2 y el 1, esta coma, ¿cuántos espacios corrió? Cuentas, mira, cuenta. 1 y 2. Corrió 2 espacios. Como corrió 2 espacios, lo multiplico por 10 elevado a un número 2. Profesor, pero ese exponente va a ser positivo o negativo. Si tú corres a tu derecha, va a ser negativo. Pero si tú corres a tu izquierda, va a ser positivo, como es este caso. Mira, este número, en este número físicamente no se ve la coma, pero sí está ahí la coma presente. Y tú sabes que cuando en un número tú no ves la coma, significa que la coma está al final del número, al final a la derecha. Allá, profesor, entonces quiere decir que la coma en este problema está aquí. Sí, al final. Es como, o sea, 6.758 es como que si tú escribieras 6.758,0 o coma 0000 y todos los ceros que tú quieras. Es más, puedes ponerle los ceros de tu examen en química del año pasado, ¿no? Muy bien, la coma se tiene que estar al final, pero yo lo quiero convertir en notación científica. Pero yo te dije que convertir en notación científica significa correr la coma, sea porque esté a la derecha o a la izquierda, en el medio de los dos primeros dígitos de las cifras significativas. Entonces, mira, si la coma se encuentra aquí, o sea acá, tengo que correrlo acá, ¿ve? Ahí, en los dos primeros. Entonces sería 6,758, profesor. ¿Y qué potencia? Como siempre, siempre va a ser por 10 elevado a un número, siempre. Siempre le vas a multiplicar por un 10 elevado a un número. ¿A qué número? Al número de espacios que tú recorras la coma decimal. Si estoy acá en mi coma decimal, mira, 1, 2, 3, corrí 3 espacios, entonces lo elevo a la 3. Profesor, ¿qué signo? Corría a mi izquierda, a tu izquierda es positivo.
Profesor, tú me has dicho que en matemática el más ya no se escribe porque se sobreentiende. Sí, es verdad, bórralo, es positivo. Si corres a la izquierda, por lo cual es negativo. Entonces, mira, a manera de práctica, tu tarea ¿cuál va a ser? Conviértelo en notación científica. Ah, ya. Entonces, lo convierto en notación científica, está cómo va a correr aquí. ¿Cuántos espacios corrió? ¿No? 1, 2, 3. 3, 7,9314 por 10 corrió a la izquierda. 10 al cubo. ¿No? Acá igualito, conviértelo en notación científica. Ah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5,7944, 0,35 por 10 a la cuánto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A la izquierda, 10 a la 5 positivo. Profesor, y acá, a ver, tiene que estar en medio de los dos primeros dígitos. En este caso, entre el 1 y el 0. Entonces, esto sería 1,007. Entonces, mírame. 1, 2, 3, 4. Por 10 a la 4. Pero profesor, ¿corriste a la derecha? Sí, por eso es negativo. Ahí está. Muy bien, entonces eso es para hacerte recordar, ¿no? Eso te enseñan en física también. Y yo te he hecho recordar, pues, ¿no? Notación científica, que es importante. Con esto tú tienes que recordar tu teoría de exponentes también en álgebra. Entonces borramos y vayamos con el primer ejercicio. Ya te hice recordar, entonces ahora ya estás apto para resolver estos problemas. Muy bien, no resolveré el problema sin antes decirte que una reacción química de tipo nuclear, ¿no? Imaginemos que este es el cuerpo reactivo. Es decir, este es el reactivo químico, reactivo el mineral, la sustancia radioactiva que puede ser uranio, plutonio, qué sé yo. Este es el cuerpo radioactivo. Muchachos, cuando ese cuerpo radioactivo se lleva a un proceso de reacción nuclear, cuando esto se lleva a una reacción nuclear, lo ideal es que toda esa masa se transforme en energía, pero no sucede así. Solamente una parte se convierte en energía, o como que la mitad puede ser. Entonces, al llevarlo a una reacción nuclear, significa que me puede quedar esto nada más, ¿ve? O sea, de todo eso me queda esto. Eso nada más. Más esto. ¿Y qué pasó con la otra parte, profesor? ¿Qué pasó con la otra parte? Esto se transforma en energía. Se transforma en energía. Eso es lo que pasa. Entonces yo tengo este mineral, este cuerpo reactivo, ¿no? Tengo este mineral, este cuerpo reactivo. Lo someto a un proceso de reacción química de tipo nuclear. Lo ideal es que todo se transforme en energía, pero no siempre sucede así. Al llevarlo a descomposición por fisión nuclear, una parte o la mitad o más de la mitad se transforma en energía y siempre me sobra un poquito, me queda como masa, como cuerpo material que no sufrió ningún daño, se quedó ahí, es decir, que no reventó, no explotó. ¿No es cierto? Muy bien, entonces, para resolver mis problemas de química, vamos a denominar nosotros, pues, para tenerlo más claro, que este cuerpo reactivo, que es cuerpo inicial, así lo voy a llamar, cuerpo inicial, por lo tanto le llamo masa total o masa inicial. ¿Estamos? Esta es la masa total, pues la masa total es la masa inicial, es la masa que se colocó en el reactor nuclear antes que ocurra la explosión, la detonación. Entonces a eso le voy a llamar masa total o masa inicial. ¿Estamos? Ya. Esto es lo que reacciona y esto es lo que queda. Esto se transforma en energía, o sea, esto es lo que reacciona. Es decir, se transforma en energía. Y esta parte que viene a ser, muchacho, es lo que me queda, la parte que no reacciona. Vamos a darle un nombre entonces, vamos a darle una denominación.
Entonces a esta parte yo le voy a llamar masa, porque es masa efectivamente, le voy a llamar masa residual. Profesor, ¿qué es la masa residual? Ya te lo acabo de decir. Es la masa que me sobra después de la explosión. O sea, después de la reacción química, me sobra una piedrita, unos gramitos o unos cuantos kilogramos. Le llamo masa residual. Es el residuo, pues su sinónimo. Es un residuo, un resto que me queda. ¿Ya? A eso le voy a llamar masa residual y lo voy a denotar con una letra MR minúscula. Masa residual para mí. ¿Estamos? Y esto sería la masa que se transforma en energía. Entonces le voy a denominar una masa que reacciona, M mayúscula, R, que es la masa que reacciona. ¿Estamos? La masa que reacciona. Y MT o MI, la masa inicial. Le llamo MI nomás entonces. MI, masa total o masa inicial, MI, así le voy a llamar. Entonces, podemos formular una ecuación simple, ¿no? Una ecuación básica. Podemos formular de la siguiente manera. ¿Qué podemos decir? Que la masa inicial va a ser igual, esta masa inicial va a ser igual ¿a quién? A la masa residual, a la masa que sobra, que lo denoto con M, o al revés, ¿no? Es lo mismo. A la masa que reacciona, MR, masa que reacciona, más la masa que me queda después de la reacción, lo que queda sin reaccionar, sin reventar, sin explotar, más la masa residual, a la cual denoto como M sub R. De acuerdo, muy bien. Entonces, eso es lo que va a pasar en estos casos. Y con esa aclaración, muchachos, empezamos con el problema 1, pues empezamos con el problema 1. Mira lo que dice. En un reactor nuclear de fisión donde participa 1 kilogramo de uranio 235, tú dirás, profesor, pero este 235 lo vamos a usar como dato. No, ese es el código del uranio, ese es su radioisótopo. Ese 235 no es que voy a colocar en la fórmula, esa es su codificación, como si fuera su DNI, tiene nada que ver. Donde participa 1 kilogramo de uranio radioactivo 235, dice que solo el 5% de esa masa, o sea, del kilogramo, solamente el 5% se transforma en energía. Hallar su equivalente en Joule, en